iniciamos este segundo encuentro virtual de Hacking HR Santiago de Chile. A todas y todas, a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Hans Nemarich, yo soy Hacking HR Ambassador y también partner de Hacking HR y uno de los fundadores de Hacking HR Santiago. Para quienes no nos conozcan, Hacking HR es una comunidad global de aprendizaje colaborativo que nos reúne tanto a profesionales de recursos humanos como de otras industrias a nivel mundial en torno a la intersección entre personas, tecnología e innovación y también el futuro del trabajo. En esta edición, en este segundo encuentro que estamos teniendo hoy, vamos a hablar de liderazgo, talento, transformación y cultura, pero la gracia es que lo vamos a hacer desde 4 enfoques distintos. En este panel, hoy día nos acompaña Rocío Fonseca, quien es la directora ejecutiva de Innova Chile en Corfo, Carolina Escobar, quien es líder y jefa de desarrollo y atracción de talento de ICLAS. Tenemos a Roger Santos, quien es director de orquesta, también TEDx speaker y fundador de Symphony, y Eduardo Barahona, quien es director técnico y entrenador de selecciones universitarias de fútbol en la Universidad de Chile y en la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos hoy y vamos a iniciar los juegos, vamos a iniciar esta conversación hablando un poco de liderazgo y cultura. Si bien hoy día, y ya podemos ver en el panel de que somos un grupo bastante diverso y que pareciera que tenemos como poco en común, hay algo que nos reúne y hay algo que nos convoca y que nos junta a todos en un mismo plano, que es que todos ustedes comparten 2 características base. La primera es que son líderes y la segunda es que gestionan equipos de personas. Entonces, en ese ámbito quería preguntarles, y quiero ir primero por Rocío, preguntándole cómo se ve el liderazgo de sus equipos desde tu contexto particular. Mira, nosotros trabajamos en servicio público, estamos en la Corfo, y hoy día específicamente ha sido bien complejo. Nuestro equipo es de la gerencia de innovación, tenemos administradores públicos, doctores, científicos, de verdad hay un mix que te lo explico adentro del equipo, y creo que eso en contingencia le ha dado más poder que nunca. Yo creo que con el equipo hoy día tenemos que responder a los proyectos mucho más rápido. La tensión que hay afuera en la comunidad de emprendimiento, la comunidad de startups, la comunidad de las pymes, la presión es gigante. Entonces hay mucho tema de atención al cliente, cómo mediamos, cómo damos respuesta rápido. Obviamente es difícil mantenerlos a todos en este contexto felices, pero yo creo que el equipo ha estado a la altura de eso, y yo creo que tiene que ver mucho con las habilidades y con el balance multidisciplinario que tenemos. Yo creo que ahí hay un tema que es un propósito en común que tenemos entre todos, que cómo ayudamos a las pymes a salir adelante en este momento a través de la innovación, de la creatividad, pero también con habilidades complementarias. Yo creo que si fuéramos todos iguales, sería imposible ver, sobre todo el animal hoy día, los problemas tan grandes que tenemos. Si fuéramos todos iguales, sería imposible pensar en soluciones distintas. Así que no ha sido fácil, sobre todo con el teletrabajo, también acostumbrarse a rutina, pero no es imposible. Y ahí yo apelo a las habilidades complementarias que tienen los equipos de trabajo. Sin duda, para hacer un poco el contrapunto de la gestión del mundo público, quería irme ahora al mundo privado con Carolina. ¿Cómo se ve el liderazgo desde el punto de vista de una organización privada? Mira, desde el punto de vista de la organización privada, principalmente desde ICLAS, mi empresa, nosotros vemos el liderazgo como un liderazgo transformador que ayuda a potenciar la estrategia. Tomando un poquito lo de Rocío, este cambio que hubo en el último tiempo, que nos mandó a todos a trabajar hacia la casa, implicó para la empresa hacer un cambio total de procesos, de formas de trabajo. Si bien nosotros teníamos implementado el teletrabajo, era implementado para algunas personas como un beneficio, pero ahora todos nos fuimos a trabajar. Entonces, desde ahí, en los líderes, principalmente también en el área de recursos humanos, empezamos a apalancar todos estos cambios, a apoyar, tremendamente serviciales. Nosotros también somos una empresa de servicio, nosotros somos una empresa de educación, ¿ya? De tecnología para la educación, y a partir de ahí lo que
principalmente potenciamos como líderes fue el tema de la colaboración. ¿Ya? Que eso es sumamente importante, sobre todo en estos contextos más complicados, cuando tú colaboras dentro de una empresa, todo va fluyendo mucho mejor y el líder es el que acompaña todos esos procesos y potencia también la colaboración. Bien, muy, muy, muy interesante cómo se ve también desde la perspectiva privada. Me voy a ir ahora al liderazgo de equipos, de aquellos que se llaman como equipos, así. Entonces voy a ir con Eduardo. ¿Cómo se ve el mundo del deporte? ¿Cómo se ve el mundo de un equipo de fútbol? En el contexto del líder, ¿cómo se lidera un equipo de este estilo? Sí, bueno, perfecto. Primero, agradecer el espacio, de esperar, y bueno, saludar a todos los que nos ven, a los invitados, y de esperar que todo esto sea muy enriquecedor para todos. Mira, desde el punto de vista del deporte, en este caso del fútbol, como entrenador, el liderazgo para nosotros es un tema que siempre vemos. Bueno, aparte de la dirección que tengo de la universidad que dirijo, soy docente de la Federación de Fútbol de Chile. A través del Sí. Instituto Nacional del Fútbol yo hago clases a muchos entrenadores que se están formando. Entonces, el concepto de liderazgo tiene mucho que ver con una palabra clave. Esa palabra clave tiene que ver con lo que es el contexto. ¿Ah? El contexto para nosotros es súper importante porque nosotros somos finalmente los encargados de gestionar todo un proceso. ¿Ah? Un proceso que implica el país donde estás, si lo miramos desde la manera macro, la región en donde está este club, el club mismo, la institución, la historia, los aficionados, ¿cierto? Y al final lo más importante, que son los jugadores de fútbol, pero no olvidar que los jugadores de fútbol también son personas, son seres humanos que tienen valores, sentimientos, tienen hábitos, tienen formas de entender la vida y cómo lo expresan a través de la práctica del fútbol. Entonces, nosotros junto con otros cuerpos técnicos, este concepto del contexto lo tenemos que llevar mucho a otra idea que yo quiero acuñar, que lo vemos también mucho, que es la idea de modelar sistémicamente ese contexto de la mejor manera que pueda suceder. ¿Por qué? Porque es ahí en donde nosotros gestionamos el liderazgo. Es a partir del contexto y de ese entendimiento y abordaje sistémico es como se proyecta el liderazgo. Entonces, es eso lo más importante a la hora de personalizar lo que es la idea del juego. ¿Mm? Eso. Bien, muy, muy interesante, Eduardo. Quiero conectar esa última idea, la idea del modelamiento sistemático del contexto, justamente con lo que uno piensa cuando habla así como de líder y imagina como esta metáfora del director de orquesta, ¿no? Y hoy día nos acompaña Roger, quien es un director de orquesta, de hecho conocido internacionalmente. Entonces quería preguntarle a Roger cómo se ve el liderazgo desde la perspectiva de un director. Es divertido. Buenos días, sí. Justamente cuando se habla de proyectos y todo está saliendo mal, es como que te dicen, es que hay que orquestar las cosas. Y ahí es donde aparezco yo como, oh, y donde mando mi CV, ¿no? Y resulta de que justamente esa es el propósito, bueno, del director, que en español no me gusta mucho la palabra director. Si lo ves como en un ámbito internacional, nuestro título es conductor. Mm. Y conductor es quien te lleva de un lugar a otro, no quien te dice qué hacer, no estás mandando, ¿no? Esa es como una sutileza en el lenguaje que nos permite entender de mejor forma qué es lo que hacemos en el escenario, que, bueno, nuestro trabajo no solo está en el concierto mismo, ¿no? Sino que en los ensayos y las audiciones. El director de orquesta, la figura del director de orquesta como que siempre ha inspirado una suerte de estatus, ¿no? Una persona que ha llegado como a dominar estas artes del liderazgo y las artes, ¿no? Y en parte eso a mí me inspiró mucho dedicarme a este tema. Pero desde el podio me toca dirigir a más de 80 personas en alguna circunstancia, entre músicos, los solistas, y bueno, el público y la audiencia, que también está ahí, ¿no? Y descubrir, bueno, que existe una forma de hacerlo, un método para hacerlo, que ha estado oculto en los escenarios y que puede ser, bueno, de particular interés para las empresas que necesitan gestionar el talento, para mí ha sido un descubrimiento muy grande. Y bueno, hoy día es el centro de mi tesis, y justamente porque el rol no está 100% en lo que se ve, sino en el back office, en los ensayos, ¿no es cierto? Y por sobre todo, hay como bien decía Eduardo, la palabra clave está en el contexto y principalmente en que mi trabajo es un asunto de confianza. Bien. Es un asunto de Bien. confianza, donde yo debo confiar, ya sea en el trabajo de músico, donde son todos diferentes, ¿no?
y muchas veces Mm. mucho más expertos que tú en su propia área. Entonces está ahí para ellos, te ponen en una figura donde tienes que estar muy seguro de ti mismo y saber qué es lo que estás haciendo. Bien, quiero tomar algunos puntos que comentaron. Salió la palabra contexto en varios de sus intervenciones y justamente quiero llevarlos al contexto que de alguna manera como da este marco de referencia en el cual se dan toda la gestión de personas. Desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de gestión de personas, le llamamos cultura organizacional. En sus distintos medios se puede llamar desde otra forma. Sé que en el fútbol le llaman como la mística, ¿sí? O el camarín, o lo que sucede en ese contexto. Pero quiero partir primero por Carolina. ¿Qué importancia tiene la cultura dentro de los temas de recursos humanos que se ven en el día a día? O sea, Hans, imagínate, la cultura es la brújula de recursos humanos. Cuando pensamos en cultura, nosotros pensamos en la personalidad de la empresa, ¿ya? Es lo que no se ve. ¿Ya? Cuando dicen, ¡ay, qué rica la cultura de tu empresa! Y uno que está dentro dice, ¡ay, no sé a qué te refieres! Si todos en el fondo actuamos normales, todos tenemos como los mismos códigos, es algo que es intangible, ¿ya? Pero sin embargo es fundamental para toda estrategia de recursos humanos y para toda estrategia de la empresa, ¿ya? Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, y tiene toda la razón. O sea, por la mejor estrategia que tú diseñes, siendo desde recursos humanos o incluso desde las gerencias que quieran hacer una modificación dentro de la estrategia, si no está en la cultura adecuada, ¿ya? Tu estrategia va a colapsar aunque sea la mejor del mundo, ¿ya? Y también al revés, o sea, si tienes una estrategia más o menos y tienes una cultura propicia para poder desarrollar esa estrategia, créeme que te la van a mejorar y te van a hacer la mejor de las estrategias del mundo, ¿ya? En este sentido es súper importante comprender que el contexto en el cual recursos humanos desarrolla todos sus proyectos, todo el trabajo, las estrategias, todos los procesos, ¿ya? Proceso de contratación, proceso de desarrollo, proceso de beneficios, ¿ya? Todo eso está íntimamente relacionado con el conocimiento profundo de la cultura de la organización, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que conocer nuestra cultura, estar conscientes de quiénes somos, ¿ya? Y cuando digo quiénes somos, no hablo de la cultura ideal, porque nosotros todos tenemos una cultura ideal en la cabeza, sobre todo recursos humanos, que es como súper soñado. Pero tenemos que ver cuál es la realidad de nuestra cultura, quiénes son las personas que están con nosotros, cuáles son los dolores que tienen, las necesidades, qué les gusta, y a partir de ese conocimiento, que puede sonar tedioso, un conocimiento individual, grupal, de área, tú dices, ¿cómo? ¿Una empresa gigante? Bueno, se puede con los adecuados colaboradores dentro de las mismas áreas. Nosotros buscamos líderes chiquititos, líderes informales que también nos apoyan. Y todo eso ayuda a que y recursos humanos tenga un mayor conocimiento y un mayor bagaje de la cultura, lo cual facilita la implementación, por ejemplo, de cambios organizacionales como el que hubo en el último tiempo, que fue, nos vamos todos a trabajar desde la casa, y nos ayuda también a potenciar todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y de la confianza, que fue algo que dijo Roger, que es algo muy importante. Es fundamental poder crear y generar una cultura de confianza para que los proyectos y para que en el fondo todas las estrategias de la empresa funcionen. Bien, me quiero tomar de una frase que dijiste de Peter Drucker, justamente Sí. la cultura se come a la estrategia en el desayuno, para Sí. preguntarle a Rocío, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué aporte crees que podríamos darle a recursos humanos desde el punto de vista del liderazgo? Oye, yo hace rato que quiero imprimir esa frase en gigante y ponerla en la pared de la oficina. Es que se la come en el desayuno, en el Y con almuerzo, papas en la fritas, y cena, con papas todas. fritas. Perdón, Hans, pero o sea, Dale. totalmente alineada con la oración, de verdad. De repente, y sobre todo nosotros, mi cargo es un cargo que es de tránsito, ¿cierto? Entonces,
muchas veces la gente en los servicios públicos se queda mucho tiempo y genera esta propia cultura, y de repente ven a los jefes pasar y dicen, este está de pasaca, yo me quedo, él se va. Entonces, Claro. es súper complicado en culturas que están súper arraigadas. Pero ahí a mí me gustó mucho lo que decía Roger y también Eduardo, tiene que ver con el contexto, y más que en dirigir, en conducir. Yo creo que cuando tú le planteas a un equipo, porque podemos ser todos súper diferentes, tener distintos tipos de miradas, pero cuando tú planteas un propósito común y logras alinear ese equipo en pro de un propósito en común, en donde todos rememos para el mismo lado para cumplir las mismas metas, podemos ser súper distintos y llegar a ese propósito en común, que yo creo que es lo que nos falta mucho en Chile hoy día, por ejemplo, porque todos pensamos distintos, todos estamos enojados por A, B, C, D, motivo, pero nos tenemos que poner a trabajar por objetivo, y yo creo que eso es como un espacio, y como que dentro de la cultura se da como esta burbuja en donde tú dices, oye, mira, para allá vamos a remar, esto es, y empezar a alinear. Y también hay un experto de Harvard en temas de recursos humanos que nos dio una charla, no me puedo acordar su nombre, pero que dijo, mira, ¿sabes qué? Del total de los equipos a nivel mundial te ha reconocido que el 25% rema contigo, vamos que se puede, el 50% y el otro 25% te tiran contra. Entonces tú decís, ya, ok, ¿cómo lo hago para trabajar con mi 25 y con mi 50? Y tratar de subir a los del otro 25. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el propósito y cómo uno lo plantea, y de manera colaborativa también. O sea, todos somos distintos y todos tenemos algo para aportar. Bien. Pero no es fácil. Es interesante esa visión, Rocío, porque generalmente hay ciertas organizaciones que delegan justamente los temas de cultura a recursos humanos, ¿sí? Y Steve Ballmer, que era el ex CEO de Microsoft, tenía una frase que decía, la cultura no se delega. Y que de hecho decía, es imposible delegar la cultura, y el nuevo CEO de Microsoft, que es Satya Nadella, que recuerdo que estuviste con él, dice que CEO significa Chief Culture Officer, of Culture Empathy Officer, y en definitiva como que reinterpreta la misión del CEO como aquel llamado a cambiar la cultura, transformar la cultura, mantener la cultura o dirigir la cultura. Bien, ¿cómo lo hacemos en aquellos contextos en los cuales no hay recursos humanos? Por ejemplo, en el contexto de la orquesta. Roger, ¿cómo un conductor, bueno, promueve esta cultura de equipo dentro de un contexto en el que podría parecer desde fuera como que cada músico está leyendo una partitura y se limita a interpretar su parte? ¿Cómo lo hacemos para generar una cultura de equipo? Me gusta mucho lo que dijo Rocío respecto a que vamos en tránsito. Y de alguna forma la cultura es una suma de partes, ¿no? Imponerla de alguna forma también es parte del problema. Y en las artes hablamos de comunicación emocional. Y la comunicación emocional es justamente dirigir en un asunto de confianza. Mi trabajo depende de ella. Y tiene que ver, es un vínculo, ¿no es cierto?, entre la orquesta y yo, un vínculo inquebrantable de confianza, que me permita construir una narrativa musical, ¿no es cierto?, que pueda sentir empatizados entre ellos, ¿no es cierto?, los músicos y la orquesta con el público también. Y yo solo me valgo de mi lenguaje corporal, no tengo más, no puedo hablar en un concierto para poder hacer las distinciones. Entonces tienes que estar ahí claramente valiéndome solo de mi seguridad y mi confianza, en especial en este momento donde tal vez antes tenía a la gente ahí, pero hoy día estamos grabando todos en casa y no los puedo dirigir. Tengo que confiar plenamente en el trabajo que están haciendo todos ellos y luego justamente orquestarlos para llevarlos a un lugar distinto. Y bueno, para eso hay varias técnicas. Nosotros hablamos de la conducción o la neuroconducción, que cuando te transformas en una figura eh, digna de ser seguida, ¿no? Representada, te transformas como en una figura de admiración en la cual todos pueden seguir y remar para ese mismo lado. Y un recurso básico, bueno, es la imitación, donde el director no está ahí para decirte qué hacer, sino es no cómo hacerlo. Yo no estoy como para dirigir toca el violín de esta forma.
sino la interpretación de esa obra. Tengo que llegar con un férreo sentido de la arquitectura exterior del trabajo. Y la arquitectura Entiendo. interior del trabajo queda en libertad del músico. Yo no estoy ahí. Es de una plena libertad. La orquesta es de una plena libertad con un sentido de esta arquitectura exterior del mensaje que queremos ocupar. Donde guiado, bueno, por el conductor, se intenta transmitir un mensaje en común, que sea capaz de empatizar. Que sea capaz de empatizar entre ellos y de empatizar con el público, conmigo, incluso con la audiencia. Ellos saben que si uno falla, la obra no estaría completa. Y por eso todos nos llevamos al límite con tal de formar parte de esa obra maestra. Es un sentido de felicidad de estar aportando y remando esa dirección. Perfecto. Bien. Quería escuchar la visión de Eduardo, justamente porque a veces los equipos, y a veces es como bien fácil la cultura cuando todo se está dando y los resultados se dan, pero ¿cómo se promueve la mística de identidad cuando hay sobre todo resultados adversos? Sí, acá, mira, para complementar un poco lo que venía diciendo y contextualizar todo esto para abordar la pregunta, comentarte de que nosotros los entrenadores, primero que todo, somos ideas de juego, somos estilos de juego, somos proyectos de trabajo. Entonces, cuando uno llega y piensa en Guardiola, piensa en Mourinho, piensa en Bielsa, uno sabe lo que los entrenadores proyectan y producen finalmente cuando uno ve por la tele que los jugadores juegan ese juego. ¿Ah? Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta el porqué y las cosas que hacen que tú seas contratado por los clubes, por las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que yo te decía del contexto, etcétera, etcétera, son elementos que uno tiene que tener en consideración para construir ¿qué? Para construir de la mejor manera posible nuestra forma de jugar, de transportar en los entrenamientos ese estilo de juego, esa filosofía y esa mística e identidad que comentas tú, Hans. ¿Ya? Entonces, acá hay que ver otra cosa. El fútbol es un deporte colectivo de naturaleza extremadamente compleja, porque tenemos dos equipos que comparten la misma cancha, colaboración, oposición, un sinnúmero de cosas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Acá tenemos que situarnos en la experiencia que yo les puedo dar. Yo soy entrenador de selecciones universitarias. ¿Qué es lo que pasa? En las selecciones universitarias hay un matiz que es súper importante e interesante porque se combina lo formativo y lo competitivo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día tú entrenas y compites como parte de un proyecto y un proceso formativo para el alumno que se está formando como profesional. En el fondo tú estás haciendo todo este proceso de entrenamiento y competencia como parte de ese desarrollo integral del alumno universitario que tiene que ser responsable, obviamente, porque por un lado, si eligió estar en la selección universitaria, tiene que estar ahí como parte de ese proceso. Entonces, un poco teniendo en cuenta esos temas, nosotros, esa mística, esa identidad que nosotros como entrenadores tenemos, que tiene que ver con los resultados, si se puede decir así, en caso más relacionado a lo que tú me dices, si no se dan los resultados, en este contexto en particular, en el mundo universitario, tenemos en cuenta de que es parte del proceso formativo. Entonces, uno como entrenador tiene su idea, tiene un contexto y crea un modelo de juego que es no lineal. Un modelo de juego se entiende como tú eres capaz con tu cuerpo técnico de operacionalizar esa idea de juego. Eso es lo que se transforma al final del día en modelo de juego. ¿Te fijas? Entonces, puede ser no lineal. ¿Por qué? Porque un partido tú lo puedes empatar, el otro partido lo ganas, el otro partido lo pierdes. Entonces, tú tienes que ser capaz en ese proceso de entrenamiento, saber cuáles son los indicadores que te hacen decir, perfecto, hacia allá queremos ir. Esto fue lo que produjimos en el partido pasado. Y eso es lo que tenemos que planificar. Entonces, todo eso tiene que ver con la convicción en el proceso que tú vas generando, en la charla con los jugadores, cuando no se te dan los resultados, cuando sí se te dan, seguir más o menos la misma línea de entrenabilidad, etcétera. Perfecto. Tomo algunos elementos, o sea, está muy interesante porque llevo una lista enorme de cosas que anoté y que son distintas en los contextos, pero que en el fondo tienen el mismo trasfondo. Es impresionante entenderlo y verlo desde este modo. Me voy a ir a otro tema, me voy a ir al tema de talento que teníamos como en este segundo bloque. En recursos humanos típicamente hablamos de talento, hablamos de adquirir talento, hablamos de gestionar talento, de desarrollar, de identificar, de seleccionar, de motivar talento. Entonces quería partir por Carolina preguntándole cuáles son los principales desafíos que crees que las compañías enfrentamos hoy en términos de talento. Sí, Hans, mira, yo creo que los principales desafíos consisten en la actualización de qué es lo que vamos a entender nosotros por talento.
¿ya? Que esto es súper importante, porque el talento ya no es el talento que buscábamos hace 20 años atrás o 10 años atrás, claramente. ¿Qué habilidades son las que necesitamos encontrar para poder atraer a las personas que se condigan con nuestra cultura, con nuestra forma de hacer las cosas, con lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Y en este sentido, es súper importante, que fue algo que nosotros hicimos, también les quiero transmitir un poco la experiencia que tuvimos en IGLAS, con el levantamiento del viaje del empleado que hicimos, ¿ya? Que es una herramienta que nosotros sacamos de marketing. Y desarrollamos todo el viaje del empleado desde que empieza su búsqueda hasta que se va de la empresa, seleccionando momentos y micromomentos para poder identificar cuáles eran las necesidades de cada uno de los colaboradores, en el fondo, dentro de todo este viaje por la empresa, y de esa manera poder ver cómo poder atraer y mantener y retener el talento, ¿ya? Porque una cosa es atraerla, y eso se puede hacer por diferentes medios, principalmente nosotros estamos utilizando actualmente el inbound marketing, pero también otra cosa distinta es mantenerlo una vez que ya está dentro, ¿ya? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor al empleado? ¿Ya? Esa es una pregunta que tienen que hacerse también las empresas, porque hoy en día la competencia está enorme. Muchas veces hay empresas que no pueden competir con otras empresas que son multinacionales en términos, por ejemplo, de remuneraciones, pero sí te podemos tener otra propuesta que puede ser nuestra cultura, puede ser nuestros beneficios, nuestros valores, nuestro propósito. Como decía Rocío, qué importante es tener un propósito dentro de la organización, algo que le dé un sentido a lo que tú estás haciendo en el trabajo. Nosotros estamos en el ámbito de la educación, todos compartimos el propósito de poder educar a la gente y poder llevar esta educación para mantenerlos, en el fondo, vigentes dentro de todo este ámbito de alto cambio, muy vertiginoso actualmente, y todos compartimos el mismo propósito, y ese propósito hace que las personas se alineen. También somos empresa B, tenemos una serie de aspectos sociales, que también eso es importante considerar el contexto, y el contexto no solo del negocio, sino que también el contexto social, el contexto de la ciudadanía, del país también, o sea, cómo nosotros aportamos desde ahí. Y es súper importante también promover la incorporación de las jefaturas dentro de los procesos de contratación y de mantención. ¿Por qué te lo digo? Porque generalmente, y por eso es como cambiar un poquito el switch, porque generalmente todo eso se lo entregan a recursos humanos. ¿Ya? Tú contratas, tú haces el desarrollo, tú tienes que mejorar la performance de mis colaboradores, tú. Pero la verdad es que lo que nos ha funcionado, increíble a nosotros, es incorporar desde el inicio de la búsqueda del reclutamiento a las jefaturas, ¿ya? Y también a miembros del equipo, porque eso nos ayuda en un primer momento a que la jefatura y los colaboradores, los miembros del equipo, puedan ver a esa persona cómo se le imaginan trabajando con ellos, si les resuena o no les resuena lo que les dicen, les hacen pruebas técnicas, y la última etapa es el paso por recursos humanos y la evaluación psicológica o lo que venga después, ¿ya? Porque de esta manera nos damos cuenta de que construir cultura, atraer talento y retener talento es tarea de todos, de toda la organización. Bien, me gusta ese enfoque holístico. Quiero dirigir mi pregunta hacia Rocío. ¿Cómo se aborda este tema de talento en el mundo de la innovación? ¿Cómo atraigo a gente al mundo de la innovación? ¿Cómo hago que las pymes innoven? Adquiriendo talento cuando no lo tienen. No sé. Mira, yo creo que aquí estamos derribando uno de los más grandes mitos, porque hoy día vemos a muchas empresas grandes que están haciendo todos los temas de aceleradoras corporativas, company builder, acelerando los corporate venture capital. Y ¿sabéis qué? Yo ahí el perfil que están eligiendo, yo creo que con todo el respeto y el cariño del mundo, tienen que elegir más diverso, porque el talento no viene de una sola o dos universidades, no viene solamente de un colegio, ni viene de un perfil socioeconómico. Talento hay en todas partes, y cuando tú ves que la innovación o los equipos de innovación son ingenieros X de X universidad, que eran todos amigos porque venían de X colegio,
Estamos sonados, chiquillos. O sea, yo de verdad no sé en qué tono decirlo y yo soy bien pesada. Ahora estoy midiendo con mucho cuidado mis palabras porque cuando tú hablas de innovación, hablas de diversidad, hablas de abrir canales de comunicación que no existen, hablas de un trabajo que es horizontal, hablas de un propósito, de crear cosas nuevas, de reconvertir, de crear, de pensar afuera de la caja, y cuando somos todos iguales, es bien difícil que nos dé un resultado distinto. Entonces, yo creo que esa es la clave, salir de la zona de confort, empezar a ver qué es lo que tú quieres hacer. Si tú necesitas, hay muchas pymes que estamos viendo hoy día o muchas empresas de todos los tamaños que necesitan reconvertirse rápidamente. Vean cómo son sus equipos de trabajo, son tan multidisciplinarios, pueden trabajar bajo ciertas condiciones de cambio. A mí hay un tema que yo busco mucho en el talento y que tiene que ver con las lecciones del entorno. Tenemos 5 olas gigantes: transformación digital, crisis social, crisis económica, crisis sanitaria, cambio climático, o sea, y el mundo está avanzando súper rápido. Entonces ya no te sirve tener una persona que tenga un talento técnico. O sea, yo de verdad, y con lo aprendido manejando equipos hace hartos años, el talento técnico se aprende, es lo más rápido de absorber, pero las habilidades que esa persona tiene de resiliencia, de salir adelante, de fallar, de observar cosas donde nadie las está viendo, de ver un problema y en vez de hacerse loco con el problema y pasar de lado, de decir, oye, acá hay un problema, hagamos algo, solucionémoslo. Esa capacidad yo creo que no la estamos explotando todavía y que las empresas de todos los tamaños siguen en el cuadrado del año de experiencia, currículum, carrera, no sé. Y de verdad eso no funciona. Y no funciona para los equipos tampoco, en el fondo. Entonces, y eso tiene que ver hoy día con cómo está la cultura chilena preestablecida también. Somos súper verticales, chaqueteros, grises, vivimos en burbujas. Entonces yo creo que hoy día más que nunca hay que innovar, derribando mitos, y 200 años de historia ya que tenemos, que es súper tradicional. De nuevo, la tarea no es fácil, pero parte por los mismos líderes de las organizaciones. No depende solo del líder, y me encantó ahí lo que dijo Roger. Yo creo que esto es conducir y es en conjunto, y el líder puede llevar y tener la visión de llegar a una meta, pero entre todos llegamos. Y cuando tú estás viendo que los que te ayudan a remar en el bote o andar en la micro, no sé, no van contigo, es bien difícil. Entonces, hagámonos nosotros como líderes el análisis de qué perfil también estamos pidiendo a nuestra misma empresa. Muy, muy interesante, Rocío, y muy interesante también nos dicen aquí en el chat este comentario tuyo: la innovación es diversidad. Y por otro lado, me encantó este tema que haces de desafiar un poco el método tradicional de adquirir talento, de contratar, de pedir currículum, de analizar requisitos, etc. Y para eso quería preguntarle a Eduardo. Supongo que en las selecciones de fútbol no se recluta por currículum, ¿no? Sí, así es. No sé, mira, no solamente no se recluta por currículum, sino que también a nivel universitario, sino que se da en todo nivel de escala futbolística, alto rendimiento, fútbol universitario, etcétera, donde se exigen en el fondo competencia y resultados, entre comillas, porque como les comentaba, el fútbol universitario, el tema tiene que ver con también un tema formativo integral de la persona alumno. Y ahí, con base a tu pregunta, Hans, me gustaría agregar otra palabra más, porque en el fondo la pregunta sería, en este caso para el fútbol, ¿cómo nosotros somos capaces de reclutar, seleccionar y desarrollar los talentos? Porque es súper importante cómo una vez que lo detectamos, que lo seleccionamos, lo desarrollamos. Porque eso tiene que ver y se da en todo orden de cosas. ¿Ah? Porque puedes tú contratar a un jugador que tenga que ver con tu idea de juego, pero finalmente ese jugador no rinde. ¿Y por qué no rinde? ¿O por qué fue un mal gasto para un club? Son temas que tienen que ver también cómo yo puedo, una vez que lo detecto, lo desarrollo. ¿Me entienden? Entonces, acá hay que tener en cuenta, como les comentaba, el tema de la idea de juego de nosotros los entrenadores. Esa idea de juego que en el contexto se transforma en el modelo de juego. Entonces, ahí en el contexto universitario, uno llega y dice, ¿qué es lo que yo necesito como jugador para cada uno de los puestos? ¿Qué necesito de acuerdo a mi idea de juego? Como portero, como centrales, como laterales. Entonces uno va definiendo un perfil de tipo de jugador que se pueda adaptar más con lo que son tus ideas de juego. Entonces ahí uno llega
uno llega a determinar esos elementos y obviamente se comunica con el tema estudiantil de la universidad y se generan pruebas que no son pruebas como las tradicionales, sino que ahí también un poco va por el tema de innovación, de cómo uno lo puede llegar a hacer, y se hacen dos etapas de detección y selección de jugadores. En este caso, primero, se propone una hoja de disponibilidad de los estudiantes, porque como estamos en un contexto universitario, tenemos que tener en cuenta si los horarios del jugador calzan con los horarios del entrenamiento, si va a tener disponibilidad de tiempo, se dan muchas cosas. Es como un organigrama, tener en cuenta toda la información general. Y segundo, que obviamente lo que nos compete a nosotros los entrenadores, que es lo más importante, qué tareas de entrenamiento tú haces en esa prueba que te permita entender de mejor forma, como no hay currículum, de mejor forma como el jugador que tú quieres detectar entiende el juego, cómo ese jugador que tú definiste previamente por perfil entiende esa forma de jugar que tú puedes llegar a tener. Eso es súper importante. Entonces ahí tú vas detectándolo en base a estas dos cosas. Y ahí quiero unir un poco un concepto que decía Rocío, que tiene que ver con que más que nada no se necesitan jugadores o personas que tengan mucho currículum, que tengan mucho, por decirlo así, título universitario y muchas cosas, sino que en el fondo uno tiene que tener en cuenta acá el tema de la fenomenotecnia, que es un concepto que acuña un metodólogo que se llama Vítor Frade, que está muy relacionado al fútbol y que tiene que ver con cómo el jugador y cómo el entrenador dominan el proceso, por eso del fenómeno complejo que es el fútbol y las técnicas que ellos utilizan para poder abordarlo. Más o menos eso es, respondiendo a lo que me preguntaba. Muchas gracias, Eduardo. Aprendimos una nueva palabra, fenomenotecnia. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Bien, Roger, ¿y cómo se ve esto en el contexto de una orquesta? ¿Cómo se motiva el talento artístico? A mí me encanta saber que la palabra talento ya no significa lo mismo que antes. Que talento, hoy día, por ejemplo, a mí siempre me llegaban en las escuelas que tiene talento el niño, porque no sé, toca el piano y bueno, ya está, ¿no? Hoy día talento es la sincronización de esas aptitudes que tienen las personas con sus propias metas, con sus propios sueños. Eso es talento, es una energía que tiene la persona dentro, ¿no? Que la pone a disposición para cumplir sus propias metas, sus propias estrategias. Y ahí me encanta lo que se ha conversado, de que cuál es la propuesta de valor de la empresa para el empleado, por ejemplo. ¿Por qué quisiera yo trabajar ahí? Si te dicen, estás contratado, pero yo no quiero trabajar ahí, sorry. Es como, ¿quién tiene el poder ahora? Es y que en el liderazgo, claro, te contratan por tus ideas creativas. Tú eres una idea creativa y esa idea creativa es diversa, viene de todos lados. Una orquesta pudiese parecer que es una sola unidad, pero nada más alejado de la realidad. En una orquesta tú puedes tener las trompetas que vienen de una banda de cumbia, el violín que ha estado en los teatros toda la vida, el cantante que está en una estudiantina todas las noches trasnochándose, el contrabajista que viene de un mundo del jazz, que no sabe leer ni partituras, y bueno, ahí estamos, ¿no? Haciendo una amalgama por un propósito. Y esto se desarrolla a través de la inspiración. A mí me gusta mucho de que estamos siendo súper certeros en las estrategias que tenemos, y en las artes hablamos de inspiración. Es por eso que como convertirte en esta figura de inspiración o en una institución inspiradora, tú puedes formar parte ya sea de una causa noble, de sentirte acompañado por la música en los momentos más especiales de tu vida. Es la banda sonora que vas creando, ¿no es cierto?, durante tu día a día y de lo que te vas a acordar al final del día o al final de la semana. Oye, estuve ahí. Y eso es gracias a que formaste parte de esta institución, ¿no? De esta inspiración. El talento artístico se desarrolla desde eso. Oye, necesito aprender más para formar más parte de esto. Es una consecuencia directa, ¿no es cierto?, de querer seguir ahí. Y eso te mantiene, como decían, la retención del talento, ¿no es cierto?, del capital humano, incluso calificado, académico, tiene que ver con querer permanecer ahí. Y si tú no le ofreces una situación inspiradora para la vida personal, ya no tienes el propósito de estar ahí. Yo formo parte de una
un movimiento que se llama Batutas por la Paz, me acordé recién, porque ayer salimos en un medio en Damasco, en Siria. Bien, Y mira, ahí el director de orquesta, de Maestro Misak, él en su orquesta tiene personas musulmanas, personas judías, personas eh, que incluso han estado en conflicto y porte tú, el violín que está tocando ahí ha matado a la familia de la persona que está contando el mm, contrabajo al otro lado. Pero él tiene un propósito que es el lenguaje por la paz. mm. Y en el escenario todo es distinto. Se crean nuevas, nacen nuevas confianzas, nacen nuevos propósitos y formar parte, permitirse ser apoyado por la empresa, por las personas que tienes a tu lado, logra transmitir ese mensaje. El mensaje personal y con el apoyo, bueno, de tu empresa, imagínate el alcance que puedes llegar a tener. Bien, Roger, muchas gracias. Voy a irme al último tema, al tema de transformación, innovación y cambio, que es el que nos convoca. Eh, Justamente hoy día el título de la sesión tenía como título ¿Y si hacemos algo distinto? Y justamente hay algo que está como tiñendo este contexto, que es el tema de innovación y el tema de cambio. Justamente estamos sometidos a muchos cambios. Como decía Rocío en un principio, cambios a nivel social, económico, sanitario, global, cultural, a nivel de transformación de medio ambiente, etcétera. Entonces, en ese sentido, voy a partir con Rocío esta pregunta que sé que se nos tiene que ir muy, muy, muy pronto, así que vamos a cambiarle un poco el orden. ¿Qué visualizas tú, Rocío, que la disciplina de la innovación podría aportarle a las compañías, a todas las compañías que somos un poco más tradicionales, para anticiparnos a estos cambios del entorno? Yo creo que todavía hay que entender cuál es el significado de innovación. El ¿Ya? innovar tiene que ver con Ujú. mantener competitividad, con sacar el negocio adelante, con hacerlo súper competitivo, no solamente a nivel nacional, sino que vamos a comernos el mundo. Y mucha gente todavía percibe la innovación como creatividad, como, ay, somos todos buena onda poniendo post-it en la pared, no sé. Y no es eso, y creatividad es un balance, o sea, innovación es un balance entre creatividad y disciplina, efectivamente. Es como tú generas un valor, generas un resultado de manera diferente a lo que lo hacías antes, en donde ganas competitividad para tu empresa, te llegan más lucas o generáis más ahorro. Yo creo que eso es lo primero que hay que derribar. Y en base a eso, ¿cómo la empezamos a absorber? De nuevo, derribando mitos. Yo creo que la matriz económica en Chile es súper sencilla. Vivimos de recursos naturales, bajo valor agregado, pocos actores, ¿cierto? Entonces, en general, las empresas están mucho en su zona de confort, porque tienen una rentabilidad esperada, tenemos al gerente general contento, a los miembros del directorio contento, entonces dicen, ¿para qué voy a innovar? ¿Qué es esa cuestión? Porque no me duele. Sí. Y ahora Ujú. estamos viendo, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es para los jóvenes, no sé. Es verdad. Y ahora estamos viendo que entra una velocidad gigante con todo lo que nos está pasando hoy día, Ujú. más la transformación digital de algunos sectores que estamos viendo, retail como Amazon está aquí al lado, ¿cierto? O la banca, cómo están los nuevos mercados, y cómo tú empiezas efectivamente a decirte, chuta, ahora ya no estoy en mi zona de confort, estoy como, me siento un poco atacado, tengo que hacer algo, y ahí recién empiezan a cambiar. Entonces, yo creo que dejar de ver el negocio con la rentabilidad de un año, con un EBITDA anual, te cambia totalmente las reglas del juego. Hoy día no es solamente el rol del líder surfear la ola de la crisis social y la crisis sanitaria, ya estamos con la crisis económica acá al lado, y como les decía, la transformación digital que nos viene pegando hace rato, y Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, o sea, ¿qué empresa estáis haciendo si no estás viendo que no es parar la olla hoy día solamente, sino que tienes que ser ambidiestro y trabajar en el presente de tu organización, pero también en el futuro? Yo creo que esa mirada, esa visión de largo plazo y de estar sistemáticamente creando para mantenerte competitivo en el tiempo, nos falta mucho, porque como les decía antes, llevamos 200 años de historia extrayendo recursos naturales en una torta que tiene un tamaño determinado, y nos enseñaron a comernos un pedacito de esa torta. Entonces, viva la competencia, el codazo, ¿cierto?
Y hoy día Cierto. estamos viendo que todo es distinto y ahora hay problemas que son gigantes, entonces veamos cómo resolvemos el problema y empezamos a agregar valor para todos. Yo creo que hay un cambio de paradigma gigante en los modelos económicos, en los modelos de la historia de los países, y yo estoy súper positiva con los startups, los emprendedores, las pymes, porque están viendo este cambio y son los que mejores están sorteando esta ola. Así que yo, en términos de liderazgo, tirón de oreja para los tradicionales de nuevo. Chile necesita hoy día más que nunca un punto de inflexión, pero mirarlo de una manera positiva, mirarlo de que estamos y que podemos hoy día como nunca reconstruir un país increíble, con valor agregado, que viva el talento y en donde cortemos y bajemos algunos muros que tenemos escritos hace tiempo. Así que yo creo que eso. Muchas gracias, Rocío. Aprovecho de darte las gracias por participar hoy día. Sé que te tienes que ir más temprano que el resto. Me voy a ir así 5 que, para las 12 porque los quiero escuchar a todos. Me he aprendido de todos una enormidad. Entonces Digo, me voy a muchas quedar... gracias por la invitación y me voy a ir de manera silenciosa de repente. Pero voy No a hay quedar problema. acá. Me voy a quedar con una frase tuya que dice: innovar más que ser creativo es ser competitivo. ¿Sí? O sea, eso es como lo que rescaté de tu intervención, que está muy buena. Carolina, ¿qué piensas tú del rol de recursos humanos en esto? ¿Qué rol tenemos o cuál es nuestro desafío para poder promover esta apertura al cambio, a la innovación, a la transformación? ¿Cómo nos ves a nosotros desde el rol de gestión de personas? Sí, mira, nosotros, desde Recursos Humanos, considerando todo el cambio al cual ya se refirió Rocío, que estamos con todas las crisis, por ahora yo creo que jamás nos imaginamos que nos ibas a tocar vivir tantas crisis, que estamos con cambios en el entorno, cambios en la organización, cambios dentro incluso también de recursos humanos, de proceso y todo. Recursos humanos, citando un poco a Bauman, debería ser un recursos humanos líquido, ¿ya? ¿En qué sentido líquido? En el fondo que sea capaz de adaptarse a los distintos cambios que hay en el entorno, de modificar sus procesos, modificar sus formas de pensar, modificar cómo en el fondo podemos nosotros responder y como adecuarnos a todos estos cambios que están sucediendo, ¿ya? Y cómo podemos también aportar a la empresa con eso. Recursos humanos, generalmente uno lo pensaba antes como remuneraciones. No sé si a ustedes les pasaba que era como el área de remuneración de recursos humanos, claro, beneficio y como que no había nada más. Y no, recursos humanos es mucho más. Recursos humanos es un partner muy importante dentro de las organizaciones y como partner es fundamental que tengamos esta apertura al cambio desde nosotros mismos hacia afuera. ¿Ya? Que cambiemos, por ejemplo, introducir analytics dentro de recursos humanos. Eso es algo que pocas empresas lo hacen y ayuda mucho a tomar decisiones rápidas, ¿ya? Porque tenemos los datos ahí, entonces podemos ir cambiando en el fondo el timón de donde estamos navegando y modificar también las cosas que están fallando. Como decía, no me acuerdo quién fue, pero decía, falla, comete el error, pero comete el error rápido, o sea, resuélvelo rápido, de Starbucks, el gerente de Starbucks. Sí. En el fondo, dar espacio a eso, al aprender, al desaprender, también eso es súper importante, porque los cambios implican eso. O sea, como decía la Rocío, 200 años de historia, donde veníamos haciendo las cosas de una manera, y ahora todo ha cambiado y tenemos que desaprender las formas que teníamos para poder incorporar nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de enfrentarnos a los nuevos desafíos, pensar más en el futuro, que es importante lo que dijo Rocío en eso, porque generalmente, es un problema de los chilenos, somos cortoplacistas para pensar. Pensamos en el, claro, aquí y ahora, este año, el próximo año, y como pensarlo más allá es un poco más complicado. Pero es verdad, o sea, tenemos que tener una mentalidad de comernos al mundo, de innovar, de desarrollar, de no tenerle miedo al cambio, porque en el fondo del cambio también salen cosas buenas. Entonces, ahí ese es el rol, en el fondo, apoyar, aportar y fluir líquidamente. Me quedo con esta frase tuya: un recursos humanos líquido que desaprenda y al mismo tiempo aprenda o vuelva a aprender. Sí. Y en este mundo le quiero preguntar a claramente un innovador, a Roger. Roger es director de un centro de innovación musical que se llama Symphony.
además de ser director de orquesta, innova en el ámbito musical. Y quería preguntarte, Roger, si hay algún aprendizaje relacionado a personas, relacionado a transformación y cambio que te parezca interesante compartirnos desde tu punto de vista. Uno. Hay dos insights en mi vida, si me alcanza el tiempo, eh, que, que, que me han cambiado, bueno, la perspectiva y la forma de ver las cosas, que están hoy día en la base de lo que yo estoy haciendo. El primero es imaginar la orquesta como una organización, como si fuera un tipo de empresa. Esto realmente ha supuesto una mirada nueva a la gestión de empresas, instalando la idea de y cómo lo haría una orquesta, ¿no? ¿Qué estrategias tiene el director? Y aportar con una metodología que incorpore la sensibilidad de los músicos, esta disciplina de las orquestas y, bueno, el liderazgo de su director, es el aporte que desde el Centro de Innovación Musical queremos hacer, una transformación en los modelos de negocio que queremos compartir para las empresas, donde nosotros ya no hablamos de gerentes, hablamos de conductor, no hablamos de clientes, no tenemos un modelo basado en clientes, es algo que los músicos ya han resuelto hace mucho tiempo. Nosotros hablamos de fans, tenemos esos son nuestros clientes. Y son fans, hay audiencia, no hablamos de público, no hablamos de plaza, hablamos de audiencia que te siguen, ¿no? Y eso siempre estuvo oculto detrás de bambalinas, hoy día lo estamos desarrollando en Symphony, ¿no? Y bueno, eso lo quiero compartir para que podamos hacer esa innovación hacia la segunda parte, que es que existe el patrimonio inmaterial, y tómenlo en cuenta. El patrimonio inmaterial es la inversión en talento, es la inversión en talento, en experiencias que sean maravillosas, en las historias que cuentas cuando vuelves a tu casa, y que realmente el trabajo que estás haciendo te pague el por qué lo estás haciendo. Esas consideraciones tienen que estar en la columna vertebral de la organización y de tu modelo de negocio. Yo me acuerdo que en algún momento yo me sentía un poquito avergonzado por no tener mucho patrimonio, etcétera, patrimonio capital, y hablé con una persona de la UNESCO y me dijo que no me tenía que preocupar, que en realidad lo que yo hacía día a día, o sea, el mejor capital de lo que yo me tenía que preocupar era de mi propia vida, no de trabajar en una empresa. Y que eso iba a estar, bueno, a la vista de todos, que podía dedicar, que mis historias construyen las historias de los demás, y que eso contribuye a la cohesión social, contribuye a la paz, y eso, bueno, no hace falta de que seas un gran agente de cambio mundial, sino que se hace día a día en tu entorno, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, pero por sobre todo se hace contigo, en tu propia vida. Y eso es algo que se llama patrimonio inmaterial porque es único, es infinito y no tiene precio. Muy, muy interesante, Roger. Me quedo con ese concepto, el concepto de patrimonio inmaterial, pero también en esto de cómo transformar a tus clientes, en el fondo, en audiencia, y a esa audiencia en fanáticos, en fans. Está muy, muy interesante la concepción desde tu punto de La orquesta en una vista. banda de rock. Claro. Eduardo, en el contexto del deporte, Sí. que es tremendamente dinámico, a veces en 2 minutos se pasó de ganar a perder. ¿Cómo se preparan los equipos de fútbol para los cambios y para las transformaciones? ¿Cómo se preparan para los cambios en la dinámica de juego, cuando te expulsan a alguien, cuando cambia un escenario de ser favorable a desfavorable en 2 jugadas, de un minuto a otro? ¿Cómo se lucha contra la injusticia o justicia del juez? Uno dice, oh, la culpa la tiene el árbitro. Pero ¿cómo se prepara mentalmente a un equipo para eso? Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, nosotros en la Federación de Fútbol de Chile, en los cursos del INAF, esto siempre está en el tapete, siempre esta pregunta está en el tapete porque en el fondo, primero nosotros hacemos ver, como les comentaba anteriormente, de que el fútbol es un deporte complejo, que tiene muchos elementos que van a influir al fin del día. Y esas cosas se tienen que entender, y ahí complemento un poco con lo que todos dicen y que todos comentaban, de que ya es tiempo de ver desde ya que el mundo es sistémico, que el mundo es complejo, que el mundo está interconectado, no se puede disociar cada una de las partes que este mundo tiene. Y de esa es la forma en como nosotros también queremos hacer ver el fútbol, porque nosotros tuvimos una gran pasada en donde tuvimos que empezar a generar un proceso de evolución en la metodología de entrenamiento en el fútbol, donde antiguamente se transportaban metodologías que trabajaban el deporte individual.
Entonces, para hacerlo Claro. bien breve, en el fondo lo que se quiere hacer ver de que hoy ya se entiende el fútbol desde el pensamiento sistémico, hay una metodología de entrenamiento clara, que es la que vemos, también yo soy parte de esa, que es la periodización táctica, en donde se entiende que todos estos elementos y cambios y transformaciones que puede llegar a tener un equipo son parte del fútbol. Ahora, hay que Bien. trabajarlos y abordarlos como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En este contexto en el cual ya no existe un Excel, ya no existe un Excel para entender el fútbol, lo que surge es lo siguiente, lo que surge es que dentro del proceso de operacionalización de tu idea de juego, de tu modelo de juego en ese contexto durante la semana, hay que tener en cuenta el lado estratégico. ¿Qué pasa en el lado estratégico? El lado estratégico tiene que ver con el rival que tú vas a enfrentar, ¿ya? O Ujú. sea, tú tienes que saber contra el que te vas a enfrentar, pero también tienes que entender y saber muy bien qué es lo que es tu equipo a nivel del juego que produce y cómo eso se va trabajando en la semana y esas dos cosas se complementan y se llama lo que se dice el plan de juego. ¿Ah? Se crea este plan Bien. de juego como una parte de estrategia de cómo ver lo que va a suceder en caso de tener expulsiones, en caso de ir perdiendo, en caso de ir empatando. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros los entrenadores hacemos es manejar dos sistemas de juego, para darte una idea. ¿Ya? Manejamos dos sistemas de juego y también planificamos junto con otro cuerpo técnico todo lo que tiene que ver con qué es lo que pasa si nos expulsan un jugador por puesto, qué es lo que pasa si vamos empatando, ¿te fijas? Y ahí es donde dentro de toda esa semana tenemos días para ir dando pinceladas a través de las tareas de entrenamiento, de lo que va a ser el rival, de lo que es nuestro juego, los balones detenidos, ¿te fijas? Entonces, sabiendo que va a pasar cualquier cosa y que puede pasar cualquier cosa, tratamos de prepararnos para eso. ¿Ah? Eso es lo que hacemos a nivel del fútbol en ese sentido. Muy interesante. Me quedo con esto de los planes de juego y cómo en el contexto de un equipo de fútbol se ensaya cada uno de los escenarios posibles. Claro. Eso es impresionante porque lo vemos desde nuestro mundo. Nosotros respondemos al cambio más que anticiparnos al cambio. Sí, uno trata de ser proactivo, con lo que yo te decía, uno trata como entrenador de ser proactivo, o sea, anticiparse a que cualquier cosa puede suceder. ¿Mm? Excelente, quiero volver, bueno, ya cerrando, estamos ya como casi en la hora de cierre. Únicamente antes de pasar a algunos minutos de preguntas y respuestas, quiero cerrar con Carolina para preguntarle, dado que es nuestra representante del mundo de recursos humanos acá en el panel, si ves algo de lo que hemos conversado que podría aportar alguna idea al mundo de gestión de personas. Absolutamente. O sea, yo creo que todo lo que hemos estado hablando esta mañana ¿Mm? se relaciona, bueno, de partida todos estamos ligados al liderazgo con grupos humanos, por lo tanto, no veo que estemos en mundos tan distintos. Todos hablamos de equipo, todos hablamos de propósito, pero ideas como bien potentes que me quedaron y que me voy a llevar tarea para la casa, es el tema de la comunicación emocional, como decía Roger, eh, que es súper importante como entender también la importancia de los vínculos dentro de las empresas, ¿ya? Que nosotros a veces como recursos humanos pensamos en clima, pero nos olvidamos que el clima organizacional también tiene que ver con estados de ánimo, ¿ya? Que es el estado de ánimo en el fondo de la empresa. Y cómo podemos gestionar eso, ¿ya? Lo encuentro súper relevante esa idea, centrado también en el tema de la confianza. Y por parte también de Eduardo, aparte de la palabra nueva, fenomenotecnia, Fenomenotecnia. fenomenotecnia también, muy buena, también tiene que ver principalmente con el estilo de juego, con la capacidad de anticiparse, anticipar escenarios, ¿ya? Porque en general, claro, nosotros vemos un escenario, un segundo posible, pero damos mucho espacio también para la sorpresa. A lo mejor también es bueno ponerse en distintos escenarios y a lo mejor también van saliendo distintas cosas, distintas formas, distintas soluciones. ¿Ya? También yo creo que eso es un aspecto que podríamos incorporar como recursos humanos dentro de nuestra práctica. Buenísimo. Sí. Nos quedan un par de minutos para algunas preguntas. Hay una pregunta del público que la quiero tomar. Dice si existe algún concepto alternativo a retener el talento, que dice que suena a tener a las personas trabajando obligadas dentro de las organizaciones. ¿Han escuchado algo distinto a la retención? Mira,
nosotros le llamamos retención del talento. Puede ser encantamiento del talento, inspiración, ¿ya? Bien. Pero interesante la pregunta porque en el fondo tú sabes que el lenguaje crea realidad, ¿ya? Mm. Y entonces estamos pensando en el fondo de retención, estoy teniendo a alguien obligado. Igual es Sí, fuerte. No, yo creo que el retener tiene que ver con el cómo nosotros mantenemos, tal vez puede ser mantener a la gente, mantenemos a las personas dentro de las organizaciones contentas con un plan con un propósito, con un plan de trabajo, un plan de desarrollo. eh, la palabra en realidad retención en lo personal a mí no me molesta, entiendo que puede haber a lo mejor algún tipo de resquemor con eso, pero no nos quedemos en las formas, sino que vámonos al fondo, pensemos en las estrategias que tenemos nosotros para mantener a nuestras personas felices, a nuestras personas motivadas, en el fondo que no tenga que ser una retención, sino que tenga que entiendo, ser sí. que la persona esté contenta, esté dichosa, que sea un bienestar dentro de la Sí, organización. eso, una experiencia más que todo. Bien, Exacto, la experiencia es muy muchísimas, importante. muchísimas gracias. Únicamente por tiempo, voy a aprovechar de agradecerles a ustedes como panelistas por su gran presencia y todo lo que pudimos aprender hoy. Nos llevamos como muchas palabras, no solamente palabras nuevas como fenomenotecnia, sino que el concepto de conducir más que dirigir. Anoté el concepto del plan de juego o el sistema de juego, muy importante. Muy Esto bueno. de cómo anticipar escenarios que se pueden ver como imprevistos, pero que en verdad lo podemos predecir. Lo que decía Rocío, innovar es competir y que innovar es diversidad. Entonces, creo que hoy día aprendimos, y nada más que en una hora, aprendimos muchísimo de distintas realidades. Me encantó y me reencantó que pudiéramos converger en algo que se ve como tan distante, cómo vamos a hacer converger a un director de orquesta con la líder de innovación de Chile, con una jefa de atracción de talento, de atracción y desarrollo de talento de una compañía privada, con un entrenador de selecciones universitarias de fútbol. Por tanto, creo que la conversación fue bastante enriquecedora. Les agradezco un montón por su presencia. Solamente si quieren comentar algo más, si quieren recomendar alguna lectura, un libro. Vi por ahí que Eduardo recomienda, digamos, seguir sus canales de Sí, YouTube. Así que si quieren comentar algo en esa línea, sí, tenemos un minuto. breve invasión, sí, comentarle a todos los que nos ven que en la Federación de Fútbol de Chile tenemos un programa que se llama Fútbol para Todos. Ahí ustedes pueden ver experiencia de Reinaldo Rueda, nuestro entrenador de la selección, el entrenador de Claro. Colo-Colo, de la Chile, en donde en este espacio ellos pueden aportar su experiencia como entrenadores, cómo modelan los contextos. Es muy bueno para los que en el fondo quieran ver también esa perspectiva más profunda en el alto rendimiento y en selecciones. De todas maneras, muy interesante para ir a buscar inspiración a otros Sí. contextos, como vimos hoy Claro. que funciona. Roger, A mí, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido una conversación nutritiva. Mm. uh-huh. Oye, ¿qué cosas en común que tengo con el mundo del fútbol? Que no me lo hubiese imaginado jamás, imagínate. Pero esto de ser ideas creativas, yo creo que es súper clave, tener metodología. Y claro, el mundo de los recursos humanos ha sido, el lenguaje es súper duro, recursos humanos y tal. Como que llevaron el mundo del humanismo blandito al mundo de las cosas. Y creo que estamos volviendo, ¿no es cierto?, a reencantarnos con esa sensibilidad y estoy muy contento de formar parte de esa mirada nueva. Así Bien, que nada, muchísimas, agradecido, estoy a su disposición, si quieren conocer el modelo, estamos ok. por supuesto, Roger, vamos a estar ahí. Si puedes compartir también tu contacto. Ah, sí, ya compartiste tu contacto a través, Sí, puse mi a correo través del en chat, así comentarios. que feliz todo de contactarte. Bien, Carolina, ¿quieres comentar algo para cerrar? Sí, me gustaría, bueno, primero que todo agradecer por esta invitación. Ha sido una instancia muy bonita, entretenida, muy clarificadora también, ver como decía Roger, las similitudes que tenemos a pesar de ser de disciplinas Mm, distintas. Eh, bueno, recomendarle en el fondo a las personas de recursos humanos unos libros de Simon Sinek, ujú. para seguirlo también en las redes sociales. Él habla mucho sobre los líderes, como innovar dentro del liderazgo.
También que sigan a la Carolina Borrachia, que ella es una máster de marca empleadora, también ayuda mucho para la atracción y la mantención del talento. Y bueno, nada más que agradecerles. Les voy a dejar también en el chat mi contacto en caso de que tengan algún comentario, alguna duda. Siempre estamos abiertas a tomarnos un cafecito ahí para conversar. Buenísimo. Bueno, Carolina, Eduardo, Roger y también, bueno, a Rocío, que se nos fue antes, muchísimas gracias por su presencia hoy. A la audiencia también, muchas gracias por sintonizarnos, por haber dedicado una hora y algo más de su tiempo a esta conversación que esperamos haya tenido muy, muy, muy buena resonancia dentro de lo que ustedes están haciendo como organización. Y los dejamos invitados a seguir también las actividades que estamos realizando como Hacking HR, como el capítulo de Santiago de Chile, pero también las actividades que hace Hacking HR en el mundo. Felices de poder seguir en contacto tanto en LinkedIn como también por los puntos de contacto que compartió cada uno de los panelistas. Así que bueno, de mi parte, que tengan un muy buen día y ya nos estamos viendo en una próxima edición. Que estén Muchas muy, muy, muy gracias. bien. Muchas gracias Chao, a todos chao. y a todas. Hasta la distancia. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.